Guatemala. Él es doctor en Sagrada Escritura, tiene desde el 2001 que es obispo primero coadjutor y ahora ya titular en esta diócesis de Escuintlas. Vamos a iniciar esta jornada que va a durar cinco sábados con este tema, que es sobre el tiempo de la creación. Y el tiempo de la creación, el Papa puso un mes de jornada por la creación, el Papa Francisco, y dura del 1 de septiembre al 4 de octubre. Tiempo que vamos a estar tocando estos temas que el Papa ha tocado en su mensaje en esta sexta jornada de oración por la creación sobre el jubileo de la tierra. Y sobre el jubileo de la tierra en tiempo de la creación, que es el mensaje del Papa, el primer verbo que pone el Papa es tiempo para recordar, o sea, tiempo para recordar enmarcado en estos tiempos de creación, de orar por la creación. Y entonces esta mañana Monseñor Víctor Hugo Palma va a compartir con nosotros este tema del mensaje del Papa por la creación, tiempo para recordar. Muchas gracias, Monseñor Víctor Hugo, por haber aceptado nuestra invitación. Un gran amigo del CELAN. Él ha estado también, tiene algunos libros aquí en el CELAN, como dije, es doctor en Sagrada Escritura. Ahora está próximo en un librito que está preparando por San Jerónimo, que son 1400 años, me parece, del fallecimiento de San Jerónimo, y está en la preparación de este librito Palabra de Dios para que nos ayude a todos. Bienvenido, Monseñor Víctor Hugo. ¿Puede prender su micrófono, por favor? Muy buenos días, querido Padre Ronald, María Cristina, queridos amigos, queridos hermanos en el Señor, con mucha alegría desde Guatemala, pues abordamos hoy este documento tan importante, tan bonito, que Papa Francisco nos ha regalado, porque siempre cada documento suyo es un regalo. Es un regalo y yo he querido ahora pues preparar una presentación muy sencilla para que entremos directamente al tema. Ustedes van viendo ahora una serie de filminas. Yo voy a ir suplicando después a María Cristina que las vaya pasando. Pero estamos en esta sexta jornada de oración por la creación, como nos ha dicho el querido Padre Ronald, pues va del 1 de septiembre al 4 de octubre de este año. O sea, en medio, queridos amigos, queridos hermanos, de una pandemia que no ha sido nada fácil y tampoco lo es, pues tenemos esta ocasión hermosa. Recordar precisamente a la tierra, a la hermana tierra, ¿no? Aquí en este título, pues dice tiempo para recordar, porque es precisamente el primero de los 4 temas que vamos a ir abarcando o se van a ir abarcando en estos sábados, ¿verdad? Que el CEVITEPAL organiza tan eficientemente para nosotros. De modo que vamos a pasar a la siguiente filmina. Por favor, María Cristina. Pasamos a la siguiente. La siguiente filmina, exactamente. Y la siguiente filmina, bueno, es ante todo, el mensaje se llama así: declararéis santo el año 50 y promulgaréis por el país liberación para todos sus habitantes. Levítico 25:10. O sea, el título del mensaje es largo y es toda una cita bíblica precisamente del libro de Levítico, donde, como vamos a verlo, se entra en el jubileo, el famoso jubileo de la Sagrada Escritura. Como nota preliminar, diríamos que esta es la intención de la sexta jornada de oración
y Jubileo de la Tierra 2020, que tiene como dos trasfondos. Primero, el trasfondo de la encíclica Laudato Si, del 24 de mayo de 2015, ¿no? El cuidado de la casa común. Ahí solo dice casa, pero es el cuidado de la casa común. Este es el trasfondo maravilloso que el Papa nos regala. En segundo lugar, pues el Papa también recuerda, para situar el documento, la celebración de la familia ecuménica en el 2020, que ha escogido como tema precisamente Jubileo de la Tierra 2020, ¿no? En el 50 aniversario del Día de la Tierra. O sea, son dos motivos fuertísimos que han provocado este mensaje de Papa Francisco. Ahora, como decíamos, esto se da en el contexto de la pandemia mundial que ha provocado de una manera u otra reflexiones sobre el hombre y el entorno de la creación. Para nadie es un secreto que esta pandemia pues nos ha puesto a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre este entorno en el cual nos movemos, ¿no? Y como decíamos al principio, el mensaje va en la línea bíblica del jubileo y como un tiempo sagrado para que se puedan realizar 4 eventos fundamentales, 4 actitudes fundamentales: recordar, regresar, o sea, el tema de la conversión, descansar, reparar y perdón. Quinto, alegrarse. Son 5 elementos fundamentales, como el padre Ronald lo había dicho al principio, ¿no? Son 5 elementos: recordar, regresar, descansar, reparar y alegrarse. Vamos a pasar a la siguiente, María Cristina. Y bueno, comencemos pues con la primera de estas 5 actitudes fundamentales, ¿no? Porque el Papa entra directamente, el documento no es muy extenso, pero sí es denso en su propuesta. La actitud del recordar. Ante todo, recordemos qué cosa es el jubileo de este capítulo 25 en el contexto del libro de la santidad, que se dice, el Levítico es un libro de 27 capítulos, pero dentro tiene pues una cierta estructura. Recordemos que el Levítico, aunque su nombre así lo dice, ¿no? Un libro para sacerdotes, del griego levíticos, ¿verdad? De la tribu de Leví. Es un libro escrito para ellos como una especie de manual de ritos, de observancias para los levitas. Es un libro que en la piedad del pueblo estaba confiado a todo el pueblo y que el rey debía de tener a su alcance. O sea, el pueblo ideal es un pueblo que tiene presente lo que dice el Levítico, y el gobierno ideal es un gobierno que tiene presente lo que dice el Levítico. Es un libro escrito para un pueblo que ya está en la tierra, ¿no? Recordemos que este libro fue escrito en los siglos del sexto al cuarto antes de Cristo. Es decir, no es que el pueblo va a entrar en la tierra, sino que el pueblo ya está en la tierra, y nos sucede un poquito como con el libro del Deuteronomio, ¿no? Se habla en una perspectiva, diríamos, de futuro a un presente que necesita reflexionarse. O sea, ¿este libro qué es? Es una reflexión sobre cómo se está viviendo la alianza con Dios en la tierra que Él ha dado. Esa es la finalidad del libro. Es una técnica muy curiosa, ¿no? Como quien se manda una carta en el presente y después hace como que le vino del pasado. Pero bueno, es una técnica pedagógica muy querida por el pueblo de Israel, ¿no? Ante todo, es un pueblo que llama a la santidad, la Kadoshá. Esa santidad es para todos y naturalmente, como el libro lo indica, especialmente a partir de los sacerdotes o para ellos, ¿no? Quien toma el Levítico dice, este es un libro de sacristía, es un libro, es una especie de manual cultural. Y bueno, aquí está la estructura del libro, ¿no? Tenemos primeros 7 capítulos, es un ritual de los sacrificios.
cómo y de qué clase son los sacrificios. Del 8 al 10 se habla de la investidura de los sacerdotes también. Del 11 al 16, esta parte es muy interesante, ¿no? Se habla de las normas de la pureza y de la impureza. Y ya en la parte del 17 al 26, es la parte que les decía, que es muy, muy bonita, muy importante, hay un conjunto de capítulos que se llama el libro de la santidad o la ley de santidad, que es toda una descripción de cómo ser santo o puro, por así decirlo, ¿no? Delante de Dios. Y en los capítulos 25 al 26 encontramos precisamente el tema del año sabático y el año del jubileo. Vamos a verlo más adelante qué es. Y termina el libro como cuando dicen ahí en la parroquia, allá ponen en el cancel, aunque ahora las iglesias todavía están cerradas, los aranceles y las tasaciones. Pero bueno, vamos entonces a esta ley de santidad, a este año sabático y año de jubileo. Vamos a pasar adelante, por favor. Pasamos a la siguiente. Sí, la siguiente, Filmina. Bueno, la siguiente es esto, ¿no? La siguiente, vamos a ver la siguiente, sí, la siguiente, Filmina, nos habla precisamente de una de las finalidades del año jubilar. Habían 2 años, ¿no? El año sabático cada 7 y el año jubilar cada 50. Estamos en el 50 aniversario de la Tierra, entonces vamos a fijarnos en el año jubilar. Realmente, esta actitud primera que el Papa nos propone está tomada de la finalidad de lo que tenía el jubileo, ¿no? La finalidad del jubileo era para recordar. ¿Mm? El jubileo era un año especial para retomar en la memoria y en la conciencia. ¿Retomar qué cosa? Miren qué riqueza la que hay aquí. Que la creación termina, según el relato que nosotros también llamamos sacerdotal, ¿verdad? Termina en el famoso día sábado. El sábado, el Shabbat, ¿verdad? Quiere decir pausa para descanso, pero también pausa para recordar el lugar del ser humano ante Dios. ¿Eh? Tan profunda preparación para nuestro día domingo, ¿no? Nuestro día del Señor. El día domingo es el día también de nuestra pausa para recordar a Dios y escuchar su palabra. En fin, la liturgia cristiana es mucho más amplia. El autor del relato de la creación, en Génesis 1 hasta 2:4, si ustedes se recuerdan, colocó el día sábado al final de todo lo que Dios había hecho, ¿no? Todos tenemos presente desde nuestra infancia la catequesis que nos dieron de cómo estaba hecho el mundo, los niños lo saben, y bueno, si ustedes pueden ver, allí a la par hay una figurita. Ese relato de la creación es una estructura en ascenso, ¿no? Primero Dios crea la luz, después Dios separa las aguas, después comienza a poblarlo todo. Sabemos que la creación es como la preparación de un escenario, ¿no? Como cuando van a hacer el niño, entonces ya le preparan la habitación al niño, le pintan en la pared ahí dibujos al niño, le preparan la cuna, y después de todos esos 5 días de preparación, el 6º día se crea al hombre. Y el 7º día es el día del descanso, ¿no? Literalmente se dice que Dios también descansó. Eso lo tenemos muy presente, ¿no? Ahora bien, yo quiero recordarles aquí un midrash. Un midrash es una enseñanza judía sobre la creación. Los judíos también hacían comentarios, como nosotros también hacemos comentarios de la escritura, recordamos historias, proponemos ejemplos. Los judíos decían, si Dios crió al hombre el 6º día, ¿a qué hora lo creó? Pues ha de haber sido por la mañana, ¿no? Porque Dios es madrugador. ¿Y qué haría Dios toda la tarde? Y ese Midrash dice que la tarde del 6º día, Dios creó la misericordia.
o sea, el perdón. ¿Por qué? Porque ya sabía que el hombre que había criado por la mañana le iba a fallar. Es una simple reflexión, un midrash muy bonito, ¿no? Pero vemos que la obra toda, según el autor del libro del Génesis, es una obra en un hermoso ascenso. Y lo importante es que el Shabbat es el día en que hay que recordar. Es un tiempo para rehumanizar al mismo hombre, ¿no? El sábado era un día de silencio, de no trabajo, y naturalmente es el día del Shema. Cállate y más bien escucha. El día del Shema, Israel, el día de la palabra del Señor. Qué bonito, ¿no? Todo va girando en torno a 7, nos dice el Papa. El 7 es el número pleno. Y bueno, pasamos a la siguiente. ¿Cuál era? Ahora ya podemos pasar a la siguiente. Gracias, María Cristina. ¿Qué es la ocasión y la tarea de recordar? El año sabático, o sea, cada 7 años, ¿verdad? Pero en una septena de 7, o sea, el año 50, ¿no? El año jubilar cada 50 años. Recordemos que cada 7 años había ya un año sabático. Era una pausa para la regeneración de la tierra. Acá en Guatemala, en las altas montañas, donde hay un café muy bueno, casi tan bueno como el de Colombia, aquí los campesinos cada 6 años o 5 años dejaban, pues antes de que todo esto se industrializara, dejaban a la tierra en reposo. Decían el barbecho, ¿no? ¿Por qué? Porque la tierra también tiene como que respirar, ¿no? Tantos fertilizantes, tanto cultivo. Y mire que esta costumbre ya tiene una raíz en la misma estructura de la naturaleza, ¿no? La pausa de regeneración de la tierra. Era una pausa de recuerdo también para retomar la vocación original de la creación como lugar para 3 relaciones fundamentales. Recordemos, pausa para retomar la vocación original de la creación. La creación es el escenario donde está la persona humana, la comunidad humana. Y esa comunidad tiene 3 tipos de relaciones. El Papa insiste mucho en esto, no recordar la racionalidad. Primero, la relación con Dios como creador, el hombre como criatura. Por eso el sábado era un día en que el hombre no trabajaba, ¿no? Sino admiraba todo lo que Dios creaba, aunque vamos a ver que Dios sigue creando, ¿no? La segunda relación es la relación consigo mismo, con el otro. El otro es un complemento, la pareja humana, por ejemplo, ¿no? La comunidad se encuentra en la sinagoga, por ejemplo, el día sábado, pero también el sábado, y sobre todo el año jubilar, es una ocasión para retomar la relación con la creación, repetimos, como escenario de los otros 2 encuentros. El hombre se encuentra con Dios en la creación y se encuentra con los demás en la creación y también se encuentra con las cosas creadas. Vamos a ver qué tipo de relación hay con las cosas creadas. Hagamos una pausa y veamos esto. ¿Qué cosa es el pecado humano? Si la actitud que Dios pide es la actitud de recordar, el pecado humano es el olvidar. Dice Jeremías en 18:15, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad. En este caso, pues sabemos que el pecado es desconocer a Dios, ¿no? Es caer en la idolatría, que niega a Dios y que exalta las cosas o que exalta al hombre mismo. Un eco muy importante de esto nos ofrece Pablo en la carta a los Romanos, en los capítulos del 1 al 3. Ustedes se recuerdan que Pablo comienza denunciando cómo el hombre olvidó al Creador e hizo dioses a las criaturas. Y finalmente también lo peor es ensalzarse a sí mismo, ¿no? Entonces, miremos, hermanos, este cuadro. Dios ha creado las cosas, las hizo pasar del desorden al cosmos, ¿no? Todo está organizado. La creación es una creación armónica
y el hombre sabe quién es en medio de la creación. El año sabático está especialmente diseñado para recordar la identidad humana, para con Dios, para consigo mismo, para con la creación. Pero ¿qué sucede cuando el hombre olvida? Entonces sucede que ese cosmos o esa armonía se arruina, se cae en el desorden, ¿no? Primero el hombre sabía quién era y después que el hombre ha pecado, dice Génesis 3, versículos 1 y siguiente, el hombre no sabe quién es y Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Aquí vemos una pequeña escena del diluvio. Cuando Dios creó el mundo, puso las aguas de arriba y puso las aguas de abajo. Pero en el diluvio todo se vuelve a ser un desorden. ¿Por qué? Porque el hombre ha cometido el pecado de olvidar quién es Dios, quién es el mismo y qué es la creación como escenario de encuentro con Dios y consigo mismo. Vamos a pasar a lo siguiente. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente porque Dios pide recordar, pero el hombre olvida. Bueno, entonces, esta actitud de recordar, esta tarea de recordar, cuando el hombre olvida, ¿qué sucede? Dios aparece como opresor o enemigo que quita la libertad al hombre, que suprime a su propia criatura. Esto es importantísimo recordarlo porque en todo lo que va a ser después el pensamiento racionalista, iluminista, el pensamiento ateo, que nosotros hoy también lo tenemos mucho, ¿no? Con la búsqueda de una libertad sin Dios. Eso ya viene desde el principio. Cuando el hombre no recuerda, cuando el hombre olvida, Dios aparece como opresor o como enemigo. El otro aparece como un rival, como un enemigo potencial, y no como una parte mía, sino como un peligro. Ahí está el hombre fragmentado, el hombre no sabe quién es. Ahí está la pareja discutiendo, ¿no? Adán que había dicho, esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Después dirá, esa mujer que tú me diste. Desconoce a Eva como una parte del mismo. Sabemos todo lo que significa ese relato. Pero lo más interesante también es que la creación aparece como un lugar para dominar. Recordemos que el verbo dado al hombre, y es el verbo que se olvidó, el Señor le dice, les entrego todas las tierras, la tierra es para sométanla, pero realmente la traducción de someter es una traducción como de pastorear, cuidar la creación, el verbo kabash, y no someterla agresivamente como un enemigo. Es muy curioso porque el hombre, olvidando a Dios, o sea, no recordando, o hace de la tierra un ídolo. Sabemos que hay tantas culturas que pueden o desconocer lo divino y caer en una especie de idolatría de las cosas, como dice Romanos, y al final termina sometiendo a la tierra a una destrucción. Ahí está un incendio forestal de los que están abundando ahora. Bueno, pueden ser muchas las causas, ¿no? Pero simboliza esa actitud agresiva de un usufructo radical, como tantas veces lo ha dicho los papas, el Papa Francisco, ¿no? En otras palabras, el olvido de Dios y la pretensión de tomar su lugar, porque se piensa que Dios es un dominador y no un padre, entonces yo le doy golpe de estado a Dios y ocupo su lugar, y esa pretensión de ser como dioses, o sea, la serpiente, ¿qué cosa le dice a Eva, no? Dejen de tener esa visión que tienen de Dios como un amigo, más bien ustedes pueden ser el rival de Dios. Todo esto causa esta visión distorsionada del otro, de la creación y, como decíamos también, la vuelta al caos original del desorden que afecta al mismo hombre. Hoy sabemos que los efectos
de un cambio climático que tiene innegablemente responsabilidad en las personas humanas, en los seres humanos, pues se está creando grandes desequilibrios, ¿no? No va a venir tal vez ese diluvio del capítulo 6 del Génesis, pero estamos pasando situaciones complicadas a nivel mundial por un cambio climático, por una agresividad del hombre respecto de esa creación, olvidando quién es Dios, quién es el mismo y qué es la creación. Vamos a pasar a otra presentación. Bien, el Papa nos recuerda una cosa muy interesante, ¿no? Dado que el hombre está situado en la naturaleza y también es parte de ella, el Papa recuerda algo que es un principio excelente del Papa Francisco, ¿no? Todo está relacionado. Vamos como hermanos en una hermosa peregrinación. Nos dice el Papa que nuestro destino es la naturaleza creada, porque también deja abierta la puerta a lo sobrenatural. Vamos como hermanos en una hermosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios nos tiene y que nos une al hermano Sol y a la hermana Luna. Esta conciencia ecológica no es simplemente pues el color verde de un partido político, ¿no? Va mucho más allá. Primero encontramos la vida humana como un peregrinaje, como una caminata hermosa, ¿no? Hermosa peregrinación, pero en unidad unos con otros. Cuando el olvido de la aceptación humana se da ante Dios, ante el otro y ante la casa común, viene la crisis que afecta al ser humano. Es decir, que es parte de dicha creación y ve en sí mismo las consecuencias de su olvido. Ahí tenemos una figurita de una hermosa casa que le cae una inundación encima, la destruye una inundación. Pues esta es la casa común, ¿no? Todo lo que hagamos desde el pecado del olvido de Dios, de nosotros mismos y de la creación, pues va a causar ese desorden, esa destrucción masiva de una forma o de otra, ¿no? Al final aparece ahí este famoso coronavirus que nos tiene de rodillas al mundo entero. Esto es como una especie de signo porque está afectando no nuestras ideas, está afectando la naturaleza humana, corporal y también espiritual del ser humano. Es decir, todo está relacionado, ¿no? Aquí no estamos haciendo inculpaciones de coronavirus, fue creado o no fue creado. Eso lo dirán los que investiguen. Pero tratándose de algo que está en la naturaleza, nosotros no podemos olvidar que somos parte de esa naturaleza. Un signo de la unidad con la naturaleza, en este caso como horizonte para progreso humano, lamentablemente es la pandemia mundial, ¿verdad? Ustedes saben que no solamente hay una pandemia de coronavirus, hay también niveles de envenenamiento por el mal uso de los fertilizantes, el mal uso de los recursos orgánicos, el smog famoso, ¿no? La contaminación aérea. El coronavirus es un tema famoso de pandemia, pero el hombre tiene otras muchas agresividades. Pensemos en los incendios que han habido, pues, en la Amazonía. Vamos a pasar adelante. Bien, ¿qué es la ocasión para recordar? El Papa lo insiste, no, es el recuerdo de la existencia interrelacional en este jubileo y, por así decirlo, en medio de esta pandemia, ¿no? Es un recuerdo de las relaciones humanas, aquellas que el Papa Francisco pide que sean de renovada solidaridad, justicia, equidad y fraternidad. Si el hombre afecta su relación para consigo mismo, esto lo dice maravillosamente el Laudato Si, entonces va a afectar las relaciones con los demás. Y si sus relaciones con los demás están afectados por la avaricia, por el extremismo de la explotación de la naturaleza, esto cae también o viene a ser detrimento para relaciones humanas. Relaciones para con la naturaleza benefician el cuidado de la propia vida
y de la naturaleza en las mismas claves. Primera clave, la fraternidad. Este es un concepto verdaderamente hermoso, verdaderamente hermoso. La fraternidad, más allá de la solidaridad, porque San Juan Pablo II nos dio la clave hermosa de la solidaridad entre las personas. Papa Benedicto XVI fue de los primeros, aunque ya estaba en todo el magisterio, en hablar de una clave de relación intrahumana llamada la fraternidad. El otro es mi hermano, el otro no es mi enemigo. Por lo tanto, mi mejor relación con él no es la de un simple semejante, un colega de la misma especie, sino es mi hermano. Aquí me permito hacer presente otro pequeño midrash de los judíos. Una vez en una clase, los alumnos están escuchando atentamente al maestro y el maestro le pregunta a los alumnos, todas estas son parábolas rabínicas, no, le pregunta el maestro a los alumnos, ¿quién puede decirme cuándo comienza precisamente el día? ¿En qué momento podemos decir que ya amaneció? Algún alumno que se quiere pasar de listo le dice, maestro, amanece cuando puedo distinguir un burro de un caballo. Y todos se ríen, ¿no? Otro dice, no, amanece cuando yo puedo ver y distinguir un gato de un perro. Y todos se ríen. Entonces el maestro dice, comienza a amanecer y la luz ya está cuando nosotros vemos venir por la calle a uno que no conocemos y cuyo rostro no distinguimos completamente, pero decimos en nuestro corazón, ahí viene un hermano, ahí viene un hermano. Esta categoría fundamental de la fraternidad es lo que va a crear una actitud favorable o adecuada frente a la naturaleza. Segunda, la categoría de la justicia, ¿no? El Papa lo desarrolla muy bien en todo su magisterio. No solamente la justicia distributiva, la justicia es el trato adecuado a los demás. Y es un trato adecuado que pasa también por el entorno natural. Sabemos que nuestro mundo está también lleno de muchísimas injusticias, voy a poner así entre comillas, desigualdades de acceso a los bienes naturales mismos, ¿no? A los bienes naturales primarios. Entonces, toda actitud de justicia para con el otro no puede ser una actitud de justicia, diríamos, que no tome en cuenta el entorno natural, los mismos bienes naturales. Y sobre todo, la fidelidad. Esto de la fidelidad también tiene su sentido, ¿no? La fidelidad no solamente en el sentido de una alianza, sino la fidelidad como una especie de correspondencia, ¿no? Soy fiel al otro cuando tengo una actitud respecto del otro como corresponde, ¿no? Lo que decimos, el esposo sea esposo, la esposa sea esposa, esa fidelidad que se habla tanto en la escritura, en la fe cristiana, se da a un nivel verdaderamente más amplio. Como digo, estos son tres claves importantísimas que el Papa pone: fraternidad, justicia y fidelidad a los demás. Y la gran finalidad, recordémoslo, de todo el jubileo en Israel, ¿qué cosa era? Reconstruir las relaciones fraternales destruidas por el egoísmo y el olvido de Dios. Tanto el libro del Levítico como el libro del Deuteronomio fueron escritos, como quien dice, en un presente y proyectados a un pasado, porque la comunidad de Israel no estaba viviendo la alianza en la tierra, ¿no? La comunidad de Israel había creado egoísmo, había creado la avaricia, había caído en la violencia y hasta en la muerte del hermano. Entonces el jubileo tenía esa hermosa finalidad, ¿no? Reconstruir relaciones fraternales que ha destruido el egoísmo y el olvido de Dios. Vamos a pasar, creo que es la última presentación.
Bueno, en esta última presentación damos las gracias, pero definitivamente esta primera y breve parte del documento que se llama Recordar es una parte que tiene mucha fuerza, ¿no? Porque precisamente estamos en el tiempo del presentismo. Hay un salmo que dice, el Salmo 90 dice, nuestros padres nos contaron, nuestros padres nos instruyeron en las cosas que tú hiciste por ellos. La memoria en Israel es fundamental, no es una memoria pasiva, es un conocer, no digo datos del pasado, sino es un retomar una actitud. Recordar es volver a asumir el lugar verdadero ante Dios, ante el otro, ante la naturaleza. Y de ese recordar, el Papa nos invitará después a otras actitudes de conversión. Gracias por su atención. Es un poco breve esta presentación, pero yo creo que podemos entrar en algún diálogo porque, bueno, es media página lo que el Papa ha escrito allá, pero podemos entrar en un diálogo si le parece al padre Ronald y podemos enriquecernos mutuamente. Muchas gracias, Monseñor Víctor Hugo, muy enriquecedor. Los que hemos leído el mensaje del Papa que salió el 1 de septiembre, pues aquí con lo que nos dice Monseñor Víctor Hugo, profundiza un poco más el mensaje del Papa. Como saben todos ustedes los que vienen participando, los que van a hacer una pregunta, la manito azul que está allí en participantes, levantan la mano y les pueden abrir su micrófono para Cristina les va a decir que abran su micrófono. Y tenemos la pregunta de su paisana de Guatemala, Lani. Lani, bravo. Supongo que es Lani Salguero, ¿no? Sí, Lani, adelante. Abre tu micrófono, Lani. Buenos días, ¿qué tal, señor? Una consulta. Yo tengo una duda. Cuando el Papa habla del jubileo, ¿es porque casualmente estamos en el año 2000 o viene también por los 50 años de la... o sea, ando perdida de celebración del Día de la Tierra? Entonces, ¿es desde el Antiguo Testamento o estamos hablando en la actualidad? Bueno, estamos hablando en la actualidad porque este año es el 50 aniversario de la celebración de la Tierra en la comunidad ecuménica, ¿no? Entonces, se habla de un jubileo, es un jubileo breve. Ustedes se recuerdan del gran jubileo del año 2000. Yo estaba muy joven en ese tiempo, en el año 2000. Pero bueno, ese sí era un jubileo. ¿No? Sí, es un año que era el año por el acontecimiento de la encarnación, ¿verdad? Y ahorita en el 2030 tenemos, 2033, ¿verdad, Padre Ronald? Será un gran jubileo por el misterio de la redención. Entonces, Lani, es más bien porque estamos en este año 2020 tomando la oración ecuménica del 50 años del jubileo de la Tierra, o oratiempo de la Tierra, como se dice, ¿no? Muchas gracias, Monseñor Ilani. En América Latina tenemos preparándonos a dos grandes jubileos. El 2031, ¿no? El 2031, los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y el 2033, los 2000 años de la redención. Yo le decía a Monseñor Víctor Hugo Palma que qué hizo el año 2000, el año del jubileo. Algo debe haber hecho en Guatemala para que el Papa Juan Pablo, terminando el jubileo 2000, el 2001, lo nombrara obispo. Fue exactamente parte de la segunda parte del jubileo, ¿no? Fue el azar que se hacían las suertes. Hugo Otto pasa, Hugo Otto. Abre tu micrófono, Hugo. Ya te envié ahí la solicitud.
Hugo, te escuchamos. Puedes abrir tu micrófono. Ya lo cerró de nuevo, Cristina. Ábrele de nuevo. Ya lo había abierto y se cerró. Adelante, Hugo. Ábrelo, por favor. Puedes abrir tu micrófono, Hugo. Ya está abierto. Ahora sí. Buenos días y un saludo a Monseñor Palma de Guatemala. Muchas gracias, Hugo. Quisiera yo retomar más que una reflexión de en el jubileo del 2000, el Papa Francisco creo que nos está invitando a que volvamos a nuestras raíces ante el desastre que hay con la tierra. En el año 2000 el Papa Juan Pablo II, claro, eso lo opacaron los medios de... Se fue. No te escuchamos, sí, Hugo. No, ya desapareció incluso de la pantalla. Bueno, vamos con Fernando Solano, mientras Hugo vuelve y se reintegra. Fernando, te envío la solicitud para que abras tu micrófono. Ok, sí, buenas tardes. Este año jubilar que el Papa ha querido enfatizar y que muy bien ha expresado Monseñor, que es un tiempo para recordar, ¿guarda este año jubilar alguna relación con la encíclica Laudato Si del mismo Papa Francisco? Yo creo que sí, ¿verdad? Me atrevo a decir una palabra y naturalmente la palabra magistral la puede decir el padre Ronald, que es el experto teólogo del CELAM. Yo creo que la relación, Fernando, es una relación directa, ¿no? Toda Laudato Si que se inspira en San Francisco se inspira en una actitud de contemplación, en una actitud de reubicación del hombre ante la naturaleza. Por lo tanto, recordemos que este no es que sea un año jubilar, es un jubileo que va del 1 de septiembre al 4 de octubre, fiesta de San Francisco, y tiene la profunda relación porque el Laudato Si retoma principios que realmente habíamos olvidado, ¿no? Hemos olvidado, ante todo, queridos amigos, ¿quiénes somos nosotros? La gran crisis del siglo XXI es la crisis antropológica. En los siglos pasados era una crisis más teológica, ¿no? El ateísmo práctico o el ateísmo teórico y práctico. Hoy día el hombre se desconoce a sí mismo. Tenemos un amigo, el cardenal Rabasi, que ha escrito ese pequeño librito que se llama Hombre, Adán, ¿dónde estás? El hombre se ha perdido, no sabemos si somos una especie de mensaje informático, si somos polvo de las estrellas, estamos creando inteligencia artificial, ingeniería genética. El cuerpo humano es el gran lugar de la discusión hoy día de la libertad. ¿Qué es el cuerpo humano? ¿Y quién es la persona que está en ella? Entonces, todo lo que es la crisis antropológica que el Papa la dibuja muy bien también en la Laudato Si, está profundamente ligada a este pequeño jubileo de 1 mes y 4 días prácticamente que el Papa nos ha invitado. No sé si quiere agregar algo más, padre Ronald. Sí, no debemos confundir, por ejemplo, esto no es como el año 2000, los 2000 años del nacimiento de Cristo, no es como el jubileos que hemos tenido, ¿no? O el que vamos a tener el 33, que es un año. Se cumplen 50 años en 1970 al 2020, se cumplen 50 años en que se reunió este grupo ecuménico para orar por primera vez, orar juntos, ¿no? Orar juntos. Y eso se cumple y el Papa ha querido recordar, el Papa Francisco ha querido recordar esos 50 años de oración ecuménica y se ha puesto jubileo de la tierra. Ahora, la Laudato Si, estamos cumpliendo 5 años, del 2015 al 2020, 5 años de que salió Laudato Si, y Laudato Si lo que ha hecho el Papa Francisco es recordarnos
que somos nosotros los responsables del cuidado de la casa común que Dios ha puesto en nuestras manos. O sea, Dios puso todo lo creado en nuestras manos e inspirado en San Francisco de Asís, el Papa nos pide que cuidemos toda la creación. Estamos llamados a cuidarnos entre nosotros y cuidar también todo lo que Dios ha creado. Entonces, este es un mes de oración, de reflexión, de contemplación para el cuidado de la creación, ¿no? Entonces, Marisela Tibaduiza. Marisela, abre tu micrófono. ¿Estás, Muy Marisela, buenos por ahí? días, Padre Sí. Ronald. Muy buenos días, señor Víctor. Hablo ¿Qué tal desde Duitama, Colombia. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, Marisela, muy bien. Bueno, pues más o menos tengo entendido lo que es un año jubilar, pero creía que tenía que cumplirse de los 50 años de un año jubilar al otro. O sea que independientemente, lo importante es el tema que se va a tratar en cada jubileo, porque recordemos que tuvimos el jubileo del año 2000 y no me acuerdo exactamente el año, el jubileo extraordinario de la misericordia, y ya ahorita está pues también en este jubileo del cuidado de la tierra, y tendremos en el del 2030, el siguiente, entonces no se cumplen los 50 años. Entonces mi pregunta es, ¿no tiene que ser obligatoriamente un jubileo al otro los 50 años o simplemente es el tema que se da si tiene que ser de 50 años? Muchas gracias. Padre Ronald. A ver, le respondo. El jubileo es de 50 años. Por ejemplo, si tú cumples 50 años, celebras tu jubileo por los 50 años de vida. Pero el otro mes otra persona va a cumplir sus 50 años y el otro año otra persona. O sea, no es que entre ti y otra persona tiene que pasar 50 años para que vuelva a haber jubileo. O sea, el jubileo se celebra 50 años de un acontecimiento. 50 años de un acontecimiento de la redención que se ha venido celebrando. Se puede celebrar 50 años del Concilio Vaticano II. Yo no dice es el jubileo del Concilio Vaticano II. El 2033 será el jubileo de la redención, que serán 2000 años de la muerte y resurrección de Cristo. El 2031 será el jubileo de la Virgen, la aparición de la Virgen de Guadalupe, que estará cumpliendo 500 años de su aparición. Pero no confundamos esos jubileos con el jubileo de la tierra que el Papa ha dicho en este mes. Pensemos en el jubileo de la tierra, que se está cumpliendo 50 años en que se reunió un grupo de personas de diferentes iglesias para hacer oración, hacer oración por el mundo en este diálogo ecuménico. Entonces, este año estamos cumpliendo 50 años y el Papa ha dicho tiempo de creación, estamos cumpliendo 50 años de diálogo ecuménico cuando por primera vez se reunieron de diferentes iglesias a orar, y dice, pues en este mes que celebramos el mes de la creación, pongamos jubileo de la tierra, pero no va a ser un año como los otros jubileos del año 2000, como el que vendrá el 2033. Esto es un mes, pero más que pensar en el jubileo de la tierra, pensemos en nuestra responsabilidad para el cuidado de la casa común, y que no sea solamente este mes, sino todos los días de nuestra vida. Es un pequeño jubileo extraordinario, porque hay jubileos ordinarios, hay extraordinarios. Este ni siquiera tarda un año. Ya estamos prácticamente hoy, 5 de septiembre, a 29 días de terminar este pequeño jubileo. Yo creo que lo que nos ha afectado mucho es la situación de que no tenemos las celebraciones de la misa. Casi siempre nos enteramos en la misa, ¿verdad?, de todas las cosas. Pero hay que hacer ese esfuerzo. Ojalá que todos ustedes y a sus amigos les manden un mensajito y un WhatsApp y le digan, mira, hermano, estamos en el jubileo pequeñito de un mes por la tierra, ¿verdad? Porque el Papa lo ha pedido, ha tomado como tema el jubileo, pero es totalmente diferente de los grandes jubileos.
Muchas gracias, Monseñor y Padre Ronald. Las hermanas siervas de la misericordia. Hermanas. Abra su micrófono. Muy bien. Muchas gracias, Monseñor Palma, por la participación, muy entendible, todo lo que nos ha compartido y desde la palabra de Dios, iluminando la realidad. La pregunta es cómo educar o orientar a los jóvenes para que adquieran compromisos concretos desde su realidad con respecto al recordar, o sea, la historia de su lugar. Bien, yo creo, me atrevo a responder inmediatamente. Cuando estuvimos nosotros en la jornada mundial última en Panamá, en el año pasado, 2019, y después leyendo la Christus Vivit, yo creo que el Papa responsabiliza mucho a la generación joven de esta actitud ante la naturaleza. Es una responsabilización que tiene como base en la toma de conciencia, ¿no? Yo creo que el joven es más sensible a estos temas. San Francisco, pues era un joven de 20 años, sin duda, ¿no? Cuando él descubrió la huella divina en lo creado, ¿no? Creo que una bonita forma de hacerlo, aunque ahora ya no hay paseos, estamos todos confinados, salir a la montaña es saludable, salir a la playa también, pero no nos dan permiso. De todos modos, el joven, invitarlo a descubrir primero la belleza natural, ¿verdad? Hay una especie de afinidad enorme de nuestros jóvenes con la naturaleza. En fin, una manera sería invitarlos a lo que se llama la actitud de la contemplación de la naturaleza. La contemplación. Nuestro joven está, perdón, como decimos un poco en Guatemala, como que embrocado en la pantalla, ¿no? En la pequeña pantalla del teléfono, del internet, de la computadora, peor ahora con esto de la pandemia, ¿no? Estamos todos capturados por esta forma de comunicación tan maravillosa que estamos usando ahorita, pero descubrir en el entorno creado, primero la belleza, sin mucha predicación, ¿no? Descubrir la belleza de la naturaleza, ¿no? O redescubrirla, porque nuestro joven de hoy sí está un poquito más, es un más tecnológico. Yo creo que sería una manera de hacerlo y después volver a recordar que también somos seres naturales, ¿verdad? Con esto de la pandemia, pues se ha comprobado que tenemos lo que se dice en filosofía, la finitud, la debilidad, la vulnerabilidad, aunque uno sea joven delante de una situación de enfermedad mundial, ¿verdad? Hacerlo con optimismo y partir sobre todo de una invitación a que el joven sea responsable. Yo tengo en Guatemala a mi cargo, pues, también la pastoral juvenil. Estaba entrando a asumir la pastoral juvenil y se vino la pandemia. Es muy tremendo ver cómo el joven está como encerrado, está como, bueno, capturado, porque así estamos todos. Poco a poco se va reactivando la apertura, pero lo que tenemos pensado naturalmente es cabalmente salir un poco, no a la calle, sino a la naturaleza para advertir las maravillas de Dios. Sobre todo en América Latina tenemos tanto verde, tenemos todavía tanto espacio en nuestros mundos, en nuestras localidades. Invitarlos pues al contacto con la naturaleza y la responsabilidad de ella. Ser guardianes de la casa común. Jóvenes guardianes de la casa común. Muchas gracias, Monseñor. Tenemos por aquí a Hugo Otto, que se nos había desconectado. Vamos a intentar a ver si Hugo puede intervenir acá. Vamos. Hugo, adelante. Muchas gracias. Era como aportar de que el Papa, yo creo que nos invita a tomar conciencia del grave daño que se le está haciendo se le ha hecho ya también a la naturaleza, pues todo eso, el cambio climático, la contaminación de los lagos y los ríos, y Guatemala no está exenta de eso, de la contaminación de ríos y de la destrucción del medio ambiente. Entonces sí, yo creo que nos está invitando a volver a hacer memoria de la creación
a recordarnos, como dice el Papa en la alegría del Evangelio, que el centro de la creación es el ser humano y la madre tierra, la naturaleza, el cosmos, y no como hasta ahora el dinero, el mercado, ¿no? Entonces yo creo que también esa es una invitación a tomar conciencia a los guatemaltecos a redescubrir en la espiritualidad maya, en los valores mayas, la veneración por la madre tierra. Y todo lo demás. Era como un aporte a la reflexión que Monseñor también nos ha hecho. El Papa nos toca lo del jubileo por su raíz, por el proyecto de Dios, que es un proyecto de amor, ¿verdad? Para que hagamos acciones concretas de defensa y de lucha y de trabajo por la naturaleza. Muchas Exactamente. Hugo. Hugo, una preguntita. Hugo, ¿tú eres guatemalteco, Hugo? No sé Sí, de dónde hablas. Él es de Guatemala, pero no sé de qué. Me parece que bueno, en Ciudad de Guatemala vive. Bueno, Hugo, a ver. Qué yo bueno, soy qué bueno. guatemalteco dígame. ¿De No, qué mira, parte mira. de Guatemala dice eres? ¿De qué ciudad? Te felicito porque naciste en este bello país donde nací yo y toda América también es muy linda. Pero tenemos este grande problema porque somos todavía la sexta o séptima selva en el continente americano. Guatemala todavía tiene extensiones de selva muy grandes y todo está siendo destruido. Dejemos los incendios, es una mala ingeniería agrícola. Yo vivo en la zona de Escuintla, Hugo. Tú sabes el tremendo tema de la posible agresividad de la agroindustria, y eso yo lo refiero a Colombia, tengo amigos colombianos muy buenos, y hay que evangelizar a todos aquellos que tienen un contacto productivo con la naturaleza. Es posible una responsabilidad social de la empresa que tenga sostenibilidad. Así Creo es. que a estas alturas del partido, como decimos en Guatemala, a estas alturas todos comprendemos que una empresa sostenible no es una empresa que se sostiene económicamente, es porque es amigable con el entorno de la naturaleza. Y esta tarea la tenemos muy fuerte nosotros, creo que en toda América Latina. Yo tengo, como digo, amigos colombianos que han logrado evangelizar a las tremendas agroindustrias colombianas del azúcar, del café, en fin, pero sobre todo donde dice uno, bueno, o la naturaleza o la pobreza. Esto no es así. No se puede olvidar que el hombre no puede salirse de un entorno de armonía con la naturaleza. Yo creo que sí hay métodos suficientemente inteligentes para volver ciertamente a una armonía. Papa Francisco dice en la Laudato Si, la intención de cuidar la naturaleza no es volver a las tinieblas, por ejemplo, ¿no?, de la no producción, sino rescatar ciertos valores. Hugo, tú lo dices muy bien, espiritualidad maya, yo pienso que toda América Latina también, de una comunión con la naturaleza que al final es una parte de nosotros mismos. Bueno, ahora hay dos preguntas más. Sistemas y Rafael Martínez. Vamos a dejar que los dos hagan las preguntas porque a veces se repiten y así se responde después a los dos, Monseñor. Correcto. Muy bien. A ver, la pregunta de sistemas. ¿Quién será sistemas? Adelante. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Griselda. Soy de Guatemala. Monseñor, ¿cómo evangelizar a las personas adultas? Yo fui en una y le enseñé a los niños a que empezáramos a reciclar. Y eso pues le iba a dar una oportunidad, pienso yo, a nuestra tierra, a que las demás personas que se encargan de la basura puedan clasificarla mejor, ¿verdad? Pero tuve problemas con los padres de familia, que ellos se molestaban por eso. Entonces nosotros venimos y lo plástico lo vendimos y le celebramos el Día del Niño.
¿Cómo hacer entender a la gente adulta que necesitamos empezar a hacer un cambio, especialmente con tanta basura? A mí me da tanta tristeza ver los ríos y los océanos, cómo están llenos de basura. No sé, qué mentalidad tan pobre la que tenemos. Gracias, monseñor. Gracias. Gracias, Briselda. Vamos a escuchar también la inquietud de Rafael Martínez. A ver, Rafael, adelante. Buenos días para todos. Buenos días, Rafael. Bueno, es una observación más que tengo yo, porque me alegra que la Iglesia y en cabeza del Papa Francisco esté tomando bandera en este tema de la naturaleza, de la ecología, de cuidar nuestra casa, ¿no? Me alegra mucho ese documento Laudato Si. Pero me preocupa una cosa, ¿no? Esto ya se viene haciendo por otros lados, ¿no? Hay ONGs que lo vienen haciendo, hay movimientos seculares, secularizados que lo vienen haciendo, pero no quiere, pero de parte del cristianismo, hasta ahora como que queremos tomar conciencia, ¿no? Yo voy un poco de la mano con la pregunta anterior de esta hermana de Nicaragua, ¿no? ¿Cómo la iglesia a través de esto puede evangelizar, ¿no? Porque los muchachos, yo tengo varios hijos, cuidan el medio ambiente, los muchachos sí, pero no se ve a Cristo en medio de ellos. El interés de cuidar la naturaleza está presente hoy mucho en la gente, pero no está Cristo presente. No está Cristo. Por eso vuelvo y lo digo. Hay muchas ONGs que no son cristianas, ni conocen a Cristo, ni lo quieren reconocer, pero que ya vienen trabajando en esa tarea, ¿no? ¿Cómo evangelizar a esta gente? Todos podemos cuidar la tierra y nuestra obligación, pero lo hacemos más desde un punto de vista de supervivencia, de sobrevivir, y no entramos de pronto en la contemplación como nos invita el Papa Francisco, ¿no? Muchos pueden estar cuidando árboles, y gatos, pero estar apoyando corridas de toros, pero apoyan el aborto. Hay una incoherencia, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, ya creo que... Esa es mi inquietud. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Sí, monseñor, adelante. Bien, ante todo respecto a Griselda, el gran problema, decía Paulo VI, San Pablo VI, es la transmisión de valores entre las generaciones. Si los niños poblaran el mundo, dejaríamos mágicamente a los adultos, los desapareciéramos de milagro, tal vez habría un poco más de conciencia a nivel infantil, a nivel un poquito de falta de prejuicio. Recuerden que muchos dicen que todo el tema ecológico es un invento, es una psicosis, es una cosa que no existe. Y yo no creo que los niños, o los papás, perdón, de los niños que no querían que recogieran las bolsas o las cosas que usted decía, Griselda, tal vez era que tenía miedo que se infectaran, ¿verdad? Recogiendo la basura, en fin. Es un trabajo educativo. Y es un trabajo educativo que tendría que tener una transversal en las edades. No podemos trabajar solo con los adultos, o solo con los niños, o solo con los jóvenes. Es una línea transversal. Hoy día todo lo ecológico es transversal. Y naturalmente no desanimarse, ¿no? Porque estas pequeñas iniciativas, por decir así pequeñas, ¿verdad? Domésticas, tienen mucho fruto. Yo he organizado pequeños foros de productores de azúcar en esta región donde vivo yo, que es tremendamente fuerte. Y los que han participado, los estudiantes, han sido los más inquietos. Jovencitos y niños que ya tienen una mentalidad diferente de no tirar la basura a la calle. Y bueno, lo lástima es que los adultos son los que seguimos dando mal ejemplo, ¿verdad? De que no hay reciclamiento, por ejemplo, o reciclaje, ¿no? Yo creo que es un trabajo que no se puede dejar de tener con adultos, con jóvenes y con niños. Y adelante, porque esas iniciativas son bonitas. La semilla tarda en crecer, pero ya está sembrada. Y lo que decía Rafael creo que ha tocado un punto fundamental. Cuando Papa Francisco publicó la Laudato Si, el presidente Obama, allá en Estados Unidos, pues se alegró y dijo que bueno que la iglesia dijo algo.
Y naturalmente la iglesia tiene que estar atenta a los signos de los tiempos. Hay en el espíritu humano luces del Espíritu Santo. Y cuando muchas personas hablan, y naturalmente hay que examinarlo, ¿verdad?, proponiendo actitudes nuevas en la humanidad, por ejemplo, el no racismo, que está ahorita de moda con todas estas cosas que están pasando. Se está hablando también de la desigualdad social en el tema de la pandemia. La iglesia escucha. No es que ella llegue tarde, sino que ella a estas inquietudes humanas les lleva el rostro de Jesucristo. Pablo llega a Atenas. Mira que adoran a tantos dioses y encuentra el Dios desconocido, el rostro del Dios deseado. Y dice Pablo, de este Dios yo les vengo a hablar. Ese es el gran reto, querido Rafael. ¿Cómo introducir a nosotros precisamente en el tema de la responsabilidad ecológica, pero teniendo en cuenta, como el Papa lo dice, que todo está interconectado? No se puede recomendar el aborto, por ejemplo, no se puede apoyar un asesinato que al final es un hecho natural, ¿verdad? Antinatural decimos, pero termina afectando naturalmente a una persona, y ser un gran ecológico. Por eso en el espíritu humano del siglo XXI hay una fragmentación de la verdad. Hay muchos que reclaman bien una parte de la verdad, pero niegan otra parte de la verdad, cuando al final la naturaleza toda está unida, ¿no? Me parece excelente su inquietud, Hugo, porque eso es lo que tenemos que conectar. Los temas de la vida con los temas de la justicia, los temas ecológicos con los temas humanos, y entonces tendremos, como dice el Señor, la verdad completa, porque unos van por aquí, otros van por allá. Creo que es una tarea inmensa y lo felicito, si usted es padre de familia también, como me ha dicho, que logre hacer una educación integral de todos estos niños, recordando lo que dice el concilio. Solo en Jesucristo se revela la integridad de la vocación humana. No estamos excluyendo, no estamos condenando a las ONGs. Papa Francisco tiene una maravillosa actitud. Él conversa con científicos ateos, conversa con científicos creyentes, pero al final que brille esa verdad que resplandece integralmente en el rostro del Señor Jesús. Muchas gracias, Monseñor Víctor Hugo. Bueno, no habiendo más preguntas, queremos agradecer a Monseñor Víctor Hugo Palma por su tiempo, por la disponibilidad de estar compartiendo con nosotros. Les invitamos el próximo sábado, tiempo para regresar, igual en este jubileo de la tierra. Hoy era tiempo para recordar. El próximo sábado será tiempo para regresar con Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, Ecuador. Entonces, están todos ustedes invitados, les llegará el link como les ha llegado para reencontrarnos el día de el próximo sábado 12 de septiembre, sábado 12 de septiembre a las 11 de la mañana con el tema del jubileo de la tierra, tiempo para regresar. Hoy fue tiempo para recordar. El próximo sábado, Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, Ecuador, dará tiempo para regresar. Muy bien, muchas gracias. Si Monseñor Víctor Hugo nos termina con una oración para... Muy bien. Muy bien, vamos a invocar, hermanos, al Señor, porque definitivamente sin Él estaríamos dando, pues como decimos también aquí, palos de ciego, ¿no? Él es el que verdaderamente inspira estas hermosas jornadas que nosotros tenemos, y queremos en este momento pues también presentarle a Él nuestra presencia, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza del amor, para que cuidemos la vida y la paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie.
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados en esta tierra que tanto vale a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos en este camino a tu luz infinita. Gracias, Señor, que estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, pues, en nuestra lucha a favor de la justicia y del amor y de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos la intercesión de Santa Teresa de Calcuta, que hoy recuerda a la Iglesia Universal, que supo encontrar en los más pobres la presencia de Cristo. Ella interceda para que recordemos nuestra vocación a ser hijos de Dios, hermanos entre nosotros, y el Señor derrame sobre ustedes su bendición, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Un aplauso al Cevitepal. Al Cevitepal. Bravo. Gracias, Monseñor Víctor Hugo.